Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Así que da gusto verlos el día de hoy. Corría el principio de la década de 1983. Nos encontrábamos reunidos en el Cine Reforma. En esa época, los movimientos subversivos secuestraban y asesinaban a la gente. Y una de las personas que fue secuestrada, muy reconocida en el país, en esos primeros años de los 80s, fue el famoso periodista, fundador de la prensa libre, Álvaro Contreras Vélez. Uno de sus hijos, que asistían a la Frater, allá en el Cine Reforma, juntamente con su mamá, nos pidieron que oráramos por él. Y empezamos a interceder por la vida de Álvaro Contreras Vélez. Bendito sea Dios, después de varias semanas, varios meses de secuestro, lo soltaron y supo que habíamos estado orando por él y pidió ser uno de los primeros lugares que quería visitar en su libertad. Él llegó y allá en el Cine Reforma nos contó lo que padeció en ese secuestro terrible. A nadie se le desea que sufra un secuestro y quedar aislado, desconectado de su familia, quedar solo por un día, por una semana, por un mes, por varios meses. Cuando usted está solo, sufre lo que él mismo escribió y llamó los ruidos del silencio. Es cierto que a veces queremos estar en solitud, es decir, sin compañía en algún lugar desierto. Pero Dios dijo de Adán: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y así fue como creó a Eva. Y gracias a la mujer ya nunca hay silencio en la casa. Siempre tenemos a alguien con quien platicar, alguien con quien reír, y tenemos esa virtud de nuestra compañera de hogar que nos platica y nos cuenta. Comunicarse es uno de los secretos muy conocidos de cómo mantener viva una relación. Hoy podemos hablar por teléfono, por internet, por mensajitos, por whatsappitos, a cualquier parte del mundo. Pero no nos podemos comunicar con aquel que está sentado a la par de la mesa del comedor en nuestra casa. Podemos hablar con alguien allá en el otro lado del mundo, pero no podemos hablar con aquel que duerme al lado nuestro. Por eso es que digo que el silencio separa más que la distancia. Triste es ver a una pareja entrar a un restaurante, sentarse en las sillas del restaurante y apenas dirigirse la palabra unos a otros. Si muchos se dirigen la palabra para decirse: pásame el chile vos, pedí la cuenta. Ya no hay esa comunicación. El silencio es triste porque denota muerte en las relaciones y además denota abandono. Entre a una casa abandonada y lo único que escuchará es silencio. No habrá vida ni esperanza. Más ahora que se ha vuelto más individualista la comunicación. Está la familia, está la esposa, está el esposo, están los hijos, a lo mejor uno o dos abuelos, y todos metidos en su celular.
todos metidos en su iPad, todos enfocados en su aparato. No hay esa comunicación. Ahora imagínese a usted siendo hijo de esta época y que llegue su papá o su mamá y le diga: por tal o cual razón, el castigo que vas a tener es estar sin celular una semana. ¿Cómo se siente alguien sin su celular una semana? Un mes, un año. Terrible. La falta de comunicación denota muerte. Pero eso es lo que pasó precisamente en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quedó sin comunicación con Dios por más o menos 400 años. Entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento hubo 4 siglos que se conocen como 4 siglos de silencio. Imagínese usted a Dios callado sin decirle nada a su pueblo. No había ningún profeta que les predicara, no había ningún predicador que les hablara. Y en medio de esos 4 siglos, el pueblo de Israel vivía una situación de desesperación, una situación de opresión, una situación de cautiverio. Israel estaba cautivo por distintos imperios. 4 siglos de sufrir opresión, cautiverio, limitaciones, sufrimientos, y la voz de Dios no se escuchaba. Solamente se consolaban con el recuerdo de las últimas palabras pronunciadas por el profeta Malaquías. Si es un nombre fácil de recordar, usted quiere ponérselo a su hijo, pues está bien. Malaquías. ¿Qué dice Malaquías 4:1? Miren, ya viene el día. Así comenzaban esas palabras. Ya viene el día. Pero pasó un día, pasó un año, pasaron 100 años, 200 años, 400 años, y seguía diciendo: ya viene el día. Como ahora que le decimos: ya viene el día de la segunda venida de Jesucristo. Pero decimos: ¿y cuándo? Si ya pasaron 2000 años. Pero yo le aseguro que Cristo viene otra vez. Tardará un poco, pero vendrá otra vez. Jesucristo a salvarnos completamente. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. En medio del silencio los sostenían las palabras del profeta Malaquías. Allí estaban bajo la opresión de distintos imperios. Su esperanza en medio de su dolor es que llegaría un día ardiente como un horno, en donde el Señor prometía liberarlos de los malvados
y soberbios. Eso hablaba cada uno a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y los siguientes hijos a los otros hijos, y así venían de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, de generación a generación, dando un mensaje de esperanza. Esta semana almorzaba con un amigo que fue un líder político importante en el país, funcionario público importante. Y me decía: mire, pastor, ¿y hasta cuándo seguiremos aguantando la corrupción? ¿Hasta cuándo pondrán límite a su codicia y a su avaricia los que están robando de los dineros del pueblo? Y yo le decía: mire, quizás algunos podrán decir: llegué a viejo, estoy muriendo y nunca me agarraron, nunca me hicieron juicio, pero no saben que el día que salgan de esta tierra tendrán que presentarse ante Dios nuestro Señor, y el Señor no aceptará una mordida de 1 millón, ni de 2, ni de 10, ni de 100. Dios juzgará a los malvados y a los soberbios y los hará sufrir el juicio que merecen. Así que tenga paciencia, un día vendrá. Y como dice Malaquías allí en el capítulo 4 versículo 1: miren, ya viene el día, ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, van a arder, van a ser juzgados. Sí, nos salen diciendo una cosa en los medios de comunicación y hacen otra. Y nosotros vemos un día y otro día las noticias, y leemos un día y otro día las noticias, y decimos: ¿hasta cuándo? Pues la Escritura dice: ya viene el día, ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. A los que temen su nombre se les levantaría el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. No solo habría juicio, habría justicia que traería salud. El fuego iluminaba, pero quemaría a los malvados y soberbios, pero el sol de justicia que se levantaría traería salud con sus rayos, aún en medio de esos terribles 400 años que estaban viviendo el pueblo de Israel. El versículo 2 de Malaquías 4 dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. A veces bromeamos y decimos: hay que sacarlo en canasto a que reciba el sol, cuando ya alguien está ancianito y no puede moverse por sí mismo. Y aquí en Guatemala, si hay frío, con mayor razón andamos buscando el sol. ¿Cuántos saben que el sol da vida? Sí, y la fotosíntesis que se produce con el sol hace que nuestras legumbres y nuestras plantas crezcan, se desarrollen y podamos disfrutarlas. Nosotros necesitamos de ese sol que da vida. ¿Se acuerda cuando iba a la lotería usted? El sol cachete de gringo, el sol con sus rayos quema. Pero nosotros necesitamos la vida que nos da el sol. El sol de justicia es Jesús. ¿A cuánto nos ha dado vida Jesús? Él nos ha hecho nacer, Él nos ha hecho crecer, Él nos ha hecho reproducirnos y nos ha hecho ser bendecidos. Jesús es el sol de justicia. Sus palabras hablaban de que debían guardar la ley de Moisés. La ley de Moisés había sido dada no en el silencio, sino en medio del fuego en la montaña, en el monte Horeb. Debían obedecer al Señor, quien era fuego consumidor.
tal y como leemos en Éxodo 20. Debían obedecerlo aún en el desierto. Éxodo 20, 18 dice: ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Sí, sus palabras hablaban de esa llegada de Dios por medio de los mandamientos. El fuego siempre estremece, el fuego siempre asusta. Cada vez que hay un incendio, la gente se preocupa. Y allí había mucho fuego cuando Dios estaba hablando al pueblo de Israel. Hoy en la tarde acá en Guatemala habrá mucho fuego, tenga cuidado. Escóndase para no contaminarse con el humo o para que no lo quemen. La gente que nos visita como turistas y desconoce esta costumbre se espanta de oír tanto cohete y oír tanto incendio y ver lo que pasa. En Mateo 11:7 dice: mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos que oiga. Juan el Bautista fue el profeta Elías que había de venir y vino a preparar el camino para el Rey Jesús, el camino para aquel que verdaderamente sería la esperanza eterna de Israel. Malaquías dijo: vendrá el profeta con el espíritu de Elías. Y eso era lo último que resonaba en los oídos de Israel, hasta que apareció Juan el Bautista. ¿Se pueden imaginar ustedes? Juan el Bautista se vestía con pieles de camello. No tenía vestidos lujosos como el de Jesús. A Jesús le regalaron vestidos lujosos. Por eso es que la túnica de Jesús no se la repartieron, o mejor dicho, no la rompieron en la cruz, sino que se la sortearon. Pero Juan no, Juan andaba con un vestido de pieles de camello. Este año escuché el testimonio de el pastor Rudy Gracia. Contó cómo se le murió su esposa y cómo, a pesar de que oraron y ayunaron y vinieron los hombres y mujeres más famosos en el mundo que hacen milagros a orar por ella, no sanó. Y él decía: a veces llevamos en nuestro cuerpo las heridas que hemos padecido, como esta por la muerte de mi esposa. Y dijo una frase que para mí fue elocuente. Y dijo: las marcas de un apóstol no son Gucci ni Ferragamo. Así hoy en día usted ya es un poquito conocido y ya se viste de lujo.
Y nada estoy en contra de eso, pero las marcas son otras. Juan el Bautista no se vistió de lujo y sin embargo, por ser el primer predicador que apareció 4 siglos después del último, las multitudes iban atrás de Juan. Bueno, imagínense ustedes este escenario. Se cierran todas las iglesias en Guatemala, menos la Frater. ¿Cómo estaría aquí de gente? Colas para poder entrar. Pero hay más de 20,000 iglesias en Guatemala. Gracias a Dios por eso. Juan estaba dando el mensaje que por siglos había esperado Israel. Un mensaje de salvación. Un mensaje de esperanza. Esperanza es un estado de ánimo optimista, basado en la expectativa de resultados favorables relacionados a eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Incluye esperar confiado. ¿Cómo debemos esperar? Confiados. 400 años Israel esperaba, pero esperaba confiado. Decimos que el que espera, desespera. Pero el que espera, desespera si no espera en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque cuando esperamos en Cristo, Él nunca falla. Él siempre cumple. Él siempre responde. Por algo la esperanza es una de las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Y por eso el mensaje de Juan traía un mensaje de esperanza. Viene tras mí uno que es más poderoso que yo, decía Juan. Y se refería precisamente a Jesús. En Lucas 1:67 está el relato tan hermoso del nacimiento de Juan. Y dice Lucas 1:67: entonces su padre Zacarías, ¿cómo se llamaba el padre de Juan? Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. ¿Ha venido a qué? A redimir a su pueblo. Es que a veces el pueblo de Dios está atado. A veces el pueblo de Dios está esclavizado. A veces el pueblo de Dios está oprimido por enfermedades, por problemas financieros, por problemas políticos, familiares, espirituales. Vino a redimir a su pueblo. Versículo 69: nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado. Hacía siglos que se había prometido esto, siglos que se había anunciado que venía un redentor, un salvador, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor. Esto es algo que agobia al pueblo de Dios, el temor. La gente tiene miedo, miedo a la oscuridad. Los especialistas le llaman al miedo a la oscuridad nitofobia. Al miedo a los espacios muy abiertos, agorafobia. A los espacios muy encerrados, claustrofobia. Y hay quienes le tienen miedo hasta a las cucarachas, cucarachofobia. Pero de que hay miedo, hay miedo. La gente tiene miedo. Y el miedo más grande que tiene la gente es el miedo a la muerte.
Pero la Biblia dice que para esto vino el Señor, para librar a los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no le tengo miedo a la muerte. Así que no tenga más miedo. ¿Miedo de qué tiene usted? ¿De quedarse viejo? No se preocupe. La Biblia dice: fui joven y ahora que soy viejo, no he visto justo desamparado, ni de su descendencia que mendigue pan. ¿Miedo de qué tiene usted? Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesús nos ha venido a librar del temor. Ay, mis hermanos, versículo 74 de Lucas 1 dice: nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos. ¿Para qué nos rescata el Señor del poder de nuestros enemigos? Para que le sirvamos. Dígale a su hermano: sirvamos, hermano. Recuerde que el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Para qué sirve usted, hermano? Sirva. Si Dios lo ha rescatado del poder de nuestros enemigos, es para que le sirva con entusiasmo, con su tiempo, su talento y su tesoro. Con santidad, dice el siguiente versículo 75, y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Viviendo en su presencia todos nuestros días. Usted es joven y dice: no, yo voy a estar sirviendo al Señor y voy a estar en la presencia de Dios cuando sea viejo. Si llega así de joven, así se va a quedar. Los jóvenes también se mueren. ¿Cuántos lo saben? Sí, los padres quisiéramos que nuestros hijos nos enterraran, pero a veces los padres tienen que enterrar a sus hijos. Tenemos que estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días. Así que no seamos cristianos, como decía un conocido mío, cristianos cadocheros. ¿Saben cuáles son los cristianos cadocheros? Los que vienen cada 8 a la iglesia. Debemos estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos días? De lunes a domingo, como que fuéramos flamingos. Siempre flamingos. Siempre en la presencia de Dios. Dios no nos abandona. Nosotros tampoco debemos apartarnos del Señor. Versículo 7-6. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Jesús es el sol de justicia, el sol naciente prometido. Jesús fue la promesa dada al pueblo de Israel y que lo sostuvo durante esos 400 años de silencio. Aquel que vino a hacer luz y salvación de nuestros pecados. Desde el cielo nos visitaba el sol de justicia para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos han experimentado en su vida los rayos de luz sanadores del sol naciente de Cristo Jesús? Démosle un aplauso y digámosle: gracias, Señor. Por algo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en Juan 8:12.
Aún en el silencio, Dios está sosteniendo su mano. Dios no lo permita que a usted le toque estar preso y pase un día y un mes y un año y un lustro y una década y usted solo, porque sepa que ahí Dios estará con usted. Ahí Dios sostendrá su mano. Dios no permita que a usted le toque estar en un área de cuidados intensivos en el hospital. Sí, quizás usted se sienta solo, pero usted no estará solo, porque el Señor ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Su madre quizás le abandonará, su padre quizás le abandonará, su esposa quizás le abandonará, sus hijos quizás le abandonarán, pero Dios nunca le abandonará. Jesús estará siempre con usted allí en los momentos del difícil silencio. En medio de las pruebas, como la cautividad que tuvo Israel, quizás usted tenga pruebas difíciles, pero el sol naciente llegará y traerá salud para la vida, porque usted también tiene la promesa. Y solo debe arrepentirse de sus pecados y creer en Dios. Dios no lo ha abandonado. ¿Qué dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11? Primera de Reyes 19, 11. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña. Dios le hablaba a Elías y le dijo: preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto. ¿Cuántos sintieron el temblor de hoy en la mañana? Qué alegre, ¿verdad? Que no pasó más. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios no estuvo en el terremoto, ni estuvo en el fuego. Estuvo presente en un suave murmullo. Elías estaba deprimido. Él creía que todo lo habían abandonado. Elías pensaba que estaba solo y perseguido. La esposa de Acab, Jezabel, lo había amenazado de muerte y había jurado perseguirlo hasta matarlo. Sin embargo, en medio de su depresión, en medio de su dolor, Dios le dijo: sal y preséntate ante mí en la montaña. Y allí Dios le habló. Querido amigo, querida amiga, aún en el silencio de su dolor, aún en la aparente ausencia de Dios, Dios está con usted. Quizás usted se ha sentido solo por mucho tiempo, pero yo le tengo buenas noticias. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abro la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quiere que se acabe el silencio en su casa? Oiga el llamado del Señor. Abra la puerta. Permita que Jesús entre a su alma. Jamás estará solo. Siempre tendrá con quien hablar. Siempre tendrá a quien orar, a nuestro Señor.
El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.